buenas noches, amigos de Segundos para Todos. Buenas noches, Juanse, ¿cómo estás? Vamos a hablar de una realidad triste, un flagelo que preocupa a cientos y miles de jóvenes y también de familias, como es el Paco. Se la conocía como la droga de los pobres, pero dejó de serlo porque la realidad es que penetró en todas las clases sociales. No tiene límite. El Paco está entre nosotros y queremos saber cómo combatirlo y conocer las historias de estas madres que han sacado a sus hijos adelante. Y además la opinión de un médico especialista también. Los invitamos a quedarse con nosotros. Yo trabajo de Honorem hace muchos años. Tuve la problemática personal en mi familia, fue muy feo. Y bueno, a partir de eso supe que no había donde concurrir, que era muy difícil internar a un chico, era muy difícil llegar sin dinero, con becas, a conseguir una para que tu hijo se pueda salvar de su problema, de su adicción. Entonces, bueno, después que todo salió bien, mi hijo estaba bien, empezó sola la gente a acercarse, a preguntarme. Y así, bueno, me hice famosa a través de los años. No famosa, es un decir, entre comillas. Me hice conocida ayudando a las madres. Madres en Lucha Rosario nace en el 2005 con una demanda de las mamás por el tema que decían que existía Paco en Rosario. La negación tanto de los funcionarios políticos que vimos en ese momento como de la policía fue total. 3 años después se decomisó una cocina en el lugar que ellas habían señalado. Yo creo que a todas nos pasa esto, de cuando lo vivimos no sabemos a dónde recurrir. Nosotros primero abarcamos a la familia, sostenemos a la familia tratamos de inculcarle todo lo que nosotros venimos aprendiendo, porque cada chico es diferente. Mi hijo hoy ya es un recuperado, un ex, que a ellos no les gusta decir, está hace 2 años y medio sin consumo. Yo tengo 3 chicos, uno que está ya hace 2 años y medio libre de drogas, uno que está en inclusión social y el otro que está en una etapa todavía de tratamiento. Así que se puede, pero la familia, la madre, la familia, el núcleo sostén tiene que ser la familia. La familia debe hacer el tratamiento a par del chico, si no, no tenemos buenos resultados. Alicia Romero, madre contra el Paco, muchísimas gracias por acercarte. Doctor Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández, entre otras actividades que tienen, y analizar este tema, ¿no? Desde el desconocimiento, desde el que está en casa, desde el que ya está en este tema y no sabe cuál es la salida. En primer lugar, Alicia, que nos cuentes cómo se nuclean. Bueno, gracias por invitarnos y bueno, nosotros empezamos esto por una necesidad. Nosotros, del año 96, que yo participo de un comedor comunitario, de una asociación, de un club de madres, Manos Solidarias. Y desde ahí empezamos nosotros a ver la necesidad. Nosotros empezamos en el 2005 a ver demasiados chicos con problemas de consumo y nosotros teníamos las mamás trabajando en nuestro comedor y las mamás de los vecinos que nos rodeaban. Nosotros veíamos que no sabían de qué estaban hablando. Y los chicos que nosotros hacíamos siempre actividades con los chicos. Y ellos nos comentaban que estaba el Paco, la pasta base, cómo se fumaba, de qué se trataba. Entonces nosotros empezamos a reunirnos, a juntarnos y empezamos así un camino como abriendo algunas puertas a mamás que no sabían de qué se trataba y tampoco no tenían idea de dónde hacer tratamiento. Esa fue nuestra finalidad. Y doctor, usted como nadie sabe del Paco, hay un montón de personas que no terminan de entender qué es el Paco y por qué es tan riesgoso. Usted hizo un estudio, lo desmenuzó y puede contarnos qué es y por qué es tan dañino, antes de presentar el informe. Mire, sí, durante mucho tiempo estábamos convencidos de que el Paco era un residuo que quedaba en la producción hacia el clorhidrato de cocaína, que es lo que normalmente la gente conoce como cocaína en la calle, ¿no? En realidad no es un residuo, si digamos que fue lo primero que pudimos advertir, no es un residuo, es una sustancia hecha exclusivamente para ser usada de esta manera. Ustedes fíjense que la cocaína normalmente se aspira por nariz y jala, o antiguamente, hasta hace 15 años, un poco más,
se inyectaba en forma endovenosa. Afortunadamente esta vía no se usa más, pero el paco exclusivamente se fuma. Es decir, los chicos lo que hacen es quemarlo e inhalar el humo. Y en ese proceso de quemarlo a través de unas pipas que preparan especialmente para este fin, con el agregado de virulana adentro, como para poder producir una buena combustión de ese paco, porque ese paco es como una pasta que tiene que quemarse para poder ser inhalado y entonces poder absorber la poca concentración de cocaína que ese paco tiene. Y entonces, bueno, no solamente tiene todo el daño que genera el paco por la cocaína, sino por la forma. Ese inhalar, ese quemar e inhalar ese humo tan caliente produce también mucho deterioro en todo lo que es pulmonar, simplemente por la forma de consumo, más allá del impacto grave que tiene a nivel neurológico y a nivel cardiológico, que es un poco más lo conocido, ¿no? Ahora hablamos de ese impacto, sí, entonces presentarles la primera parte del informe para ir ya profundizando este tema que hace tanto daño a tantos argentinos. Es uno de los estimulantes más letales. Ya trascendió las clases más empobrecidas y llegó a las más altas. Tiene apariencia de polvo blanco o amarillento, dependiendo de la cantidad de sustancias agregadas. Estamos hablando de paco, que es el residuo que queda cuando la pasta base extraída de las hojas de coca es purificada a clorhidrato de cocaína a través de procesos químicos que utilizan sustancias altamente tóxicas para el cerebro. Su trampa es mortal, porque genera una sensación inicial de excitación y aparente bienestar que dura unos pocos minutos, seguido por ráfagas de angustia. Esta angustia es la que empuja a los chicos a seguir consumiéndola. Ocasiona gran dependencia física y psíquica, llegando a convertir a un consumidor en adicto en 48 horas, destruyendo en pocos meses una vida. Pero un grupo de madres están dispuestas a decirles no, cansadas de que les arrebaten a sus hijos y que la adicción los vuelva muertos vivos. Es muy difícil, es una tragedia, por eso las familias los tiran a la calle. Y eso es lo que pedimos las madres contra el paco. Si no abortaron a su hijo en su vientre, que no lo aborten cuando tiene 20 años, 22 años y lo tiren a la calle. Porque es un chico que va a terminar muerto o va a matar. Entonces, que cada familia se haga cargo de los chicos y que los interne. Las madres están estigmatizadas por el hecho de ser madres de adictos. O sea, y ellas se lo plantean, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué mi hijo terminó consumiendo si yo traté de educarlo lo mejor posible? Así que también es todo un trabajo para que ellas se saquen ese peso de encima y puedan luchar por la vida de ese hijo. Mira, cuando el chico ya no viene a dormir una noche, cuando desaparece cualquier tontera de la casa y cuando el chico tiene un estado irritativo, cuando empieza a contestar mal, cuando se pone insolente, ya algo pasa. Y cuando la madre detecta eso es porque la droga ya está avanzada. O sea que las primeras veces no se dan cuenta. Por eso apenas se dan cuenta hay que actuar. Se empiezan a perder cosas, empiezan a llegar tarde, como decía, todas las mamás vamos a dar este testimonio. Pero lo fundamental es que el cuerpo empieza a deteriorar después del año. Al año, año y medio no lo pueden ocultar y es ahí cuando la familia nos damos cuenta. Y es ahí donde nosotros ingresamos a capacitar a la familia, porque también hay muchas madres que abandonan porque creen que recién empieza, que se puede curar. No. Desde el primer momento que empezó y siguió, necesita ayuda la familia y el pacientito. Más allá de las opiniones a veces diversas, distintas, son todos caminos que están buscando soluciones alternativas y esto es en base a prueba y error, calculo yo, y que nos cuentes vos tu mirada. Bueno, mi mirada es que tenemos que trabajar mucho y muy fuertemente en la prevención antes que los chicos, y para esto necesitamos de toda la sociedad, de hacer una mirada integral de ese pibe, porque no es solamente el pibe que consume y consume esa determinada sustancia u otra sustancia, sino es un pibe que sufre, que muchas veces la familia también no acompaña,
necesita otros referentes sociales, que es, y tenemos que criar a los hijos para la vida. Necesitamos que tenga una esperanza de vida, un proyecto. ¿Cómo reinsertamos a los pibes de nuestras esquinas? Necesitamos ofrecerle. Esto tiene que ser desde la municipalidad, que es el estado más cercano, provincial, nacional, acercarle otra forma de vida. Pero en las esquinas tenemos reclutadores de pibes que les ofrecen. Como decía el doctor, esto que se compone el Paco es una receta, que uno le dan más, menos, cocaína al 2%. Entonces estamos hablando de que hay gente que está ganando dinero con la sangre de nuestros pibes. Y creo que la sociedad tiene que empezar a pensar que esos pibes que están ahí, cada vez se van resentiendo más. En los barrios las madres tienen que trabajar muchas horas, trabajan el padre y la madre, a veces chicos, mamás que trabajan, que están solas, y entonces necesita otros actores sociales para contenerlo. Por ejemplo, nosotros hacemos apoyo escolar, trabajos comunitarios con los chicos, murales. Estamos teniendo 370 chicas en hockey, en Cuartel Noveno, donde nadie ponía una moneda para hacer eso. Todo eso fue un esfuerzo de gente que cree en las pibas, que necesitamos educarlas. ¿Para qué? Para que no tengan embarazo adolescente, para que tengan el cuidado de su cuerpo. Con los chicos estamos haciendo básquet. Digo, hay otros actores que tenemos que Cuando sumar. está el drama instalado en una casa, ¿cuál es la salida más eficaz, doctor? ¿Es la inserción o es la internación? Nosotros creemos que la reinserción, el tratar de no estigmatizar con el consumo al chico, sino reubicarlo en que esto es un problema de salud y entonces se atiende en el ámbito de salud. Criminalizarlo o pretender bajo un juez internarlo compulsivamente, bueno, esto pudiera ser en algunos casos una alternativa. Para nosotros es siempre la última. Cuando agotamos otras instancias de tratamiento, donde además es importante ver el contexto, porque usted sabe que la sustancia nunca es lo más importante. Nosotros siempre decimos que para que haya un consumo de una sustancia tiene que haber una sustancia, una persona con capacidad de enfermarse. No cualquier persona se enferma incluso probando sustancias. Hay gente que prueba alguna sustancia y no le gusta y entonces no consume nunca. Entonces el problema no es solo la sustancia. Y además dentro de un contexto. También vemos que a diferencia del resto de las sustancias de consumo frecuentes que hay, alcohol, medicamentos, cocaína, común, marihuana, vemos que muchas veces los contextos familiares son muy complejos. Y en el caso del Paco vemos que muchas veces lo que partimos es desde una situación de exclusión y de mucha vulnerabilidad. Papás con muchos problemas, con muchas dificultades, donde este chiquito entonces se encuentra en una situación de disfunción, una situación anómala, que termina entonces consumiendo una sustancia. A veces, corrigiendo este entorno, lo logramos ver. Nosotros lo que hablamos es del amor, ¿no? Del amor hacia el otro, y que esto se hace con amor. Y pensando que el otro puede ser nuestro hijo, puede estar en una situación. La mayoría de los chicos, cuando los escuchamos, siempre hay conflictos familiares anteriores al consumo. Y pasan otras cosas anteriores al consumo. Entonces, es como dice el doctor, está vulnerable y está receptivo a cualquier cosa. Claro. Entonces, ahí tenemos quien le da las armas, quien le da la primera vez. El alcohol, que es una droga legal, está lo primero que tenemos. El comerciante vende alcohol y no le importa. Nosotros lo tratamos de hacer, hay una ley que no se puede vender a menores de 18 años, pero nosotros vemos a los chicos de 10, 12 años comprando alcohol para los padres. Esto es una cuestión que todos tenemos, que podemos colaborar y tenemos que reaccionar ante determinadas cosas. Los vamos a invitar a ver otra parte del informe. Las ONG, que son parte de la solución,
revelaron que reciben cada vez más pacientes de un nivel socioeconómico bastante superior al de los chicos de barrios necesitados. Es una tendencia que pone en alerta a los centros de atención, la principal trinchera del combate a las adicciones. Así se autodefinen quienes trabajan en esos lugares de contención y recuperación. Muchas madres se unieron y están armando una red nacional en lucha contra el PACO. Yo soy madre contra el PACO y bueno, estamos trabajando todas juntas, estamos con la gente, con Griselda Balmaceda también, que es de Formosa, que nuclea todas las madres del NOA y el NEA, estamos trabajando con las madres de Capital, nos nucleamos todas las madres contra el PACO una vez por año, lo hicimos en Corrientes, lo hicimos en San Juan, ahora vamos a Bahía Blanca y así nos vamos reuniendo y bueno, pedimos siempre políticas públicas. Lo que pedimos permanentemente son políticas públicas porque no las hay. Nacemos de la provincia de Formosa, pero somos 197 redes de madres en todo el país, trabajando, llevando ya 3.000 chicos internados en distintos lugares del país, porque nuestras fundaciones justamente se diferencian que están en cada foco, en cada provincia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el día miércoles, una nena víctima de trata en la ciudad de Chubut, la encontramos entre las redes en Salta. Efectos del PACO. Primera fase: euforia, disminución de las inhibiciones, sensación de placer, vigilancia, aceleración y distorsión de los procesos del pensamiento. Segunda fase: malestar seguido de fuerte sensación de angustia, depresión brusca, inseguridad, deseo incontenible de consumir para buscar los efectos de la primera fase, tristeza, apatía. Tercera fase: consumo ininterrumpido, pérdida de contacto con la realidad, psicosis grave, daño en todo el organismo. El tráfico de la pasta base de cocaína, más conocida como PACO, involucra cifras millonarias en la Argentina. Las madres con pocos recursos económicos y solo con sus fuerzas y juntas dicen basta. Se puede, han salido muchos adelante. Es mentira eso que se dice, y se dice que el chico del PACO lo espera la muerte. Lo dicen ellos mismos. Yo de esto no voy a salir más. Y no es cierto, hay cientos de chicos que han salido. Se puede. Es falso eso de la sociedad que quieran hacer parecer tan fácil esto o tan natural. No es natural que veamos los chicos tirados, los chicos sin atención, porque se puede. Y a veces desde esos talleres o lo que trabajamos con los chicos es hacer hincapié en la autoestima, en la resiliencia, en eso del yo soy, el yo puedo, el yo tengo, en el de plantearse un proyecto de vida. Es difícil, no existe la varita mágica, pero se sale, se está bien. Y hay muchos que han salido. Lo que pasa es que hay que tener una perseverancia, ¿no? Chicos que estaban muy mal, con mapeos cerebrales desastrosos, resonancias magnéticas muy malos, al término de 2 años o 3 se han restablecido a estado normal. Doctor, se la conocía al PACO como la droga de los pobres, al menos eso se decía, y ahora ha penetrado en todas las clases sociales, a nivel medio, a nivel alto. ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Cómo sucedió? Poco ha penetrado en el resto de las clases sociales. Nosotros vemos el Hospital Fernández tiene la particularidad de estar en la zona de mayor nivel socioeconómico y cultural del país, pero tiene una villa muy grande que es la Villa de Retiro en su área. Entonces podemos ver distintos tipos de niveles de gente consumiendo distintos tipos de sustancias. Lo que vemos es que la gente que tiene mejores recursos económicos, si llega a consumir PACO, lo hace exclusivo, y porque consume en un contexto de consumo, es porque no consigue la cocaína, pero rápidamente vuelve a la cocaína. Y hemos visto chicos que consumen PACO que si mejoran por algunas circunstancias, y normalmente tiene que ver porque empiezan a vender, entre ellos, automáticamente pasan del PACO a la cocaína. El PACO le genera demasiado deterioro, y ellos lo perciben, le genera demasiado alteración neurológica, y obviamente, y esto que usted marcaba en el informe de las distintas fases,
no se ven tan marcados así como en fases, pero ese deterioro es muy rápido y se ve y los chicos lo reconocen y no lo quieren. Lo que quieren es estar bien con alguna sustancia, entonces se cambian de sustancia cuando pueden. A nivel, más allá de los síntomas que produce el daño, ¿no? ¿Es recuperable hoy que se habla tanto de los estudios cognitivos, de las neuronas y de... Mire, el cuerpo humano es afortunadamente, no deja de uno de sorprenderlo todo el tiempo. Es siempre recuperable cualquier persona que padece esto cuando tiene un tratamiento adecuado. Claro que si la pregunta es si es lo mismo antes que después, y no, nunca es lo mismo porque definitivamente el Paco genera alteraciones, genera destrucción fundamentalmente de lo que son las neuronas. El Paco para poder actuar usa las neuronas, se aprovecha de ellas, las desgasta, las envejece prematuramente y las mata. Con lo que hay otras neuronas que pueden ir ocupando ese lugar, pero bueno, si bien hay un deterioro muy marcado, si se logra interrumpir el consumo, entonces también la recuperación suele ser más o menos rápida y la persona puede volver a reinsertarse sin mayores inconvenientes. Dale, Paula. Perdón. Sí. ¿Cuántas veces puede llegar a consumir Paco en un promedio las consultas que se hacen? Porque hemos leído, nos contaban aquí el equipo de producción, que eran tan abismales que uno se imaginaba, decían de 3 a 100 veces. Lo que pasa es que tiene que ver con la concentración. Fíjese que la cantidad de cocaína que tiene es muy, muy baja. En estas muestras que analizamos juntamente con la doctora Villamil en la Facultad de Farmacia, encontramos que había de 0,01 a 0,03 gramos de cocaína por dosis. Es decir, que se precisan alrededor de 100 dosis de Paco para obtener 1 gramo. Esto también desmitifica un poco el que se decía que era una droga de los pobres porque era un valor muy escaso. Es correcto que cada dosis es muy escasa, pero la cantidad que consume cada uno de estos chicos hace que gasten mucho dinero a lo largo del día y que sea un negocio redondo para el que la vende. El gramo de Paco es muchísimo más caro que 1 gramo de clorhidrato de cocaína. Y por eso desaparecen otras sustancias también de los barrios. Claro. Porque le ofrecen porque es un negocio. El que tiene una cocina de Paco y el que la fracciona quiere que cada vez haya más consumidores de Paco. Y el que fracciona el Paco son nuestros pibes. Claro. Sí. Pero fíjese que el Paco lo que produce es un deterioro tan grande, no solo neurológico, sino como es un anorexígeno, quita el apetito y los chicos pierden muchísimo peso en poco tiempo. Es decir, pero generan un deterioro en el corto plazo, pero no en agudo. No, con cada dosis los chicos no ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo su vida con la suma de dosis a lo largo de días. Sí. Cada dosis, como tiene una concentración tan pequeña de cocaína, no logra producir una intoxicación que ponga esa dosis en riesgo. Sí. Entonces es letal a largo plazo, ¿no? Pero hay otras circunstancias que hacen riesgo de su vida. Claro. Es esto, los reclutadores de pibe en la esquina los usan para fraccionar, para vender, hay pelea entre ellos, la delincuencia. Hay mucha riña, hay robos porque no tienen acceso a dinero, entonces tienen que salir a robar. Y muchas veces cuando se mueren es en ocasión de esto, más que por el consumo. Y el suicidio que muchas veces hace que hay algo no tengan nada. muy profundo que ocurre puertas adentro, ¿no? Que a veces uno no lo ve o no lo quiere ver. Pero me gustaría preguntártelo a vos que estás en contacto con las madres. Cuando pasa esto a un hijo nuestro y la mamá se siente sola, siente un estado de indefensión, se enfrenta a esta realidad muchas veces violenta, y esa mamá se siente totalmente desamparada. ¿Qué hace esa mamá en esa instancia, cuando todo esto lo está viviendo en carne propia, cuando se siente totalmente sola con esta realidad? Y pedir ayuda. Es lo más importante de poder hablarlo. Y tenemos lugares como Cedronar, en la provincia de la Subsecretaría, tenemos lugares donde las madres pueden pedir ayuda. Pero es esto. Nosotros también tenemos que democratizar un poco la información que muchas veces está captada y que no sabe. Esto tendría que ser. Y otra de las cosas que nosotros quisiéramos, que todos los chicos sean atendidos en los hospitales. Como una enfermedad, no solamente los chicos que consumen con adicciones, sino también todo el problema de salud mental, que también acarrea el consumo. Nosotros queremos que se le haga una mirada integral, no solamente estigmatizarlo, es un consumidor, es un drogón, es un paquero,
que es lo que en los motes que todo el mundo, la sociedad le da. Y nadie está exento de esto. Porque si miramos a nuestro alrededor, hay mucha más gente que consume que lo que podamos creer. Consumidores de sustancias legales e ilegales. Y a los chicos creo que necesitamos darle amor, y la mamá creo que también tiene que ponerse a escuchar qué le pasa a su hijo. Porque esa es otra de las cosas que a veces en este vorágine no hay diálogo, no hay tiempo de preguntarle qué le pasa a nuestro hijo. Nosotros somos ejemplos y mal ejemplos también, porque como mamá también tenemos que hacer y buscar, para poder ayudar a ese hijo, buscar a todas las personas que quieran a nuestro hijo, buscar a nuestro alrededor, que vamos a encontrar la tía, la abuela, el primo, compartir con otras mamás dónde está nuestro hijo. Muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias, terminó el tiempo. Gracias, Alicia. Y Paula, para despedirnos entonces, poder decirle a la gente, recién hablábamos también fuera de cámara, de algo que me pareció muy importante destacar, que no existen protocolos. No. Que no hay un plan sistemático de atender el tema del PACO de una misma manera en todos los lugares. Y eso es algo importantísimo. Sí, y estar al tanto e informados y acercarse a estas madres contra el PACO, a los hospitales. El Hospital Fernández es un hospital de referencia en nuestra ciudad, y que se cree así una red verdadera de ayuda. Historias de madres que sí pudieron, que se animaron, lo enfrentaron y sacaron a sus hijos adelante. Ese es el mensaje que queremos dejar. Gracias por acompañarnos. Gracias, hasta la próxima semana.